la doctora Mariana Mercado Flores, neuroradióloga. Los objetivos de esta charla pues son conocer las indicaciones y las guías para realizar estudios de imagen en las lesiones traumáticas de la columna vertebral, identificar las principales lesiones de la columna cervical y toracolumbar, además de, al terminar la charla, estar familiarizados con la clasificación de estas lesiones. En este caso no voy a ahondar tanto en la anatomía, solo en caso de algunas cosas puntuales que sean necesarias. Si gustan repasar anatomía, pueden revisar la clase de la doctora Andrea Garza, residente también de nuestro Centro Universitario de Imagen. Está en nuestro canal de YouTube. Bien, para dimensionar la importancia de hacer un diagnóstico correcto de estas lesiones, voy a mencionar algunas cifras. Estas fueron tomadas de estadísticas en Estados Unidos del Centro Nacional para Lesiones de la Médula y pues mencionan que la incidencia anual es de 53 casos por millón, lo que equivale más o menos a unos 17.700 casos nuevos cada año. Y en esta estadística no se incluyen a los pacientes que mueren en el sitio del accidente o del incidente que causó la lesión. La edad media actualmente al momento de la lesión es de 43 años, la cual ha ido aumentando, siendo que en la década de 1970 la edad promedio era los 29 años. La mayoría de los casos nuevos son hombres, hasta un 78%, y se especula que es debido a la naturaleza de las actividades recreativas que realizan. Por mucho, la causa principal de estas lesiones va a ser los accidentes automovilísticos de alta velocidad. Sin embargo, es seguida de cerca por las caídas, actos de violencia, actividades deportivas y recreativas. Y las tasas de mortalidad van a ser mayores en el primer año después de que ocurre la lesión. Es por esto que el manejo rápido y adecuado de estos pacientes, desde que se hace el diagnóstico hasta que reciben tratamiento, puede significar reducción del daño neurológico, lo cual va a ser de vital importancia para el futuro del paciente. Bien, la mayoría de estas lesiones van a estar causadas por fracturas. Hablando de fracturas, vamos a dividirlas en cervicales y toracolumbares, que son los sitios más frecuentes. La localización más frecuente va a ser nivel de T11 a L2, hasta en un 50%. Se conoce como el tránsito toracolumbar, y aquí existe una transición de un raquis rígido torácico a uno móvil lumbar, y esto expone a las vértebras a un mayor estrés mecánico durante los traumatismos. Se van a asociar con un déficit neurológico de un 14 a 38% de los pacientes, y de estos el 70% va a tener una lesión medular incompleta. El objetivo de realizar estudios de imagen va a ser diagnosticar la anomalía traumática y caracterizar la lesión, estimar la severidad y evaluar el estado de la médula espinal. Vamos a hablar primero de la columna cervical, hablando sobre lesiones de la unión cráneo-cervical, fracturas del atlas, fracturas del axis y fracturas de la columna cervical subaxial. Bueno, ¿cuándo se deben hacer estudios de imagen de la columna cervical? Esta tabla fue tomada de los criterios de la ACE, del Colegio Americano de Radiología, en el cual nos ponen el escenario de un paciente mayor o igual a 16 años de edad con sospecha de traumatismo cervical, el cual cumple con los criterios Nexus o del Colegio Canadiense para realizar estudios de imagen. Vemos que hasta lo más apropiado es una tomografía cervical sin medio de contraste, y las radiografías quedan en un segundo lugar, que pueden llegar a ser apropiadas. No se recomienda ningún estudio de imagen inicial en este escenario. Y bueno, hablando de cuáles son los criterios Nexus y los criterios canadienses de la columna cervical, pues los criterios Nexus se considera que son dolor en la columna cervical, un déficit neurológico focal, intoxicación, alteración del estado de alerta y otras lesiones que causan distracción.
Si tiene al menos alguno de estos criterios, el paciente se considera que debe realizarse algún estudio de imagen. Si ninguno de los criterios está presente, no están indicados los estudios de imagen. Ahora, tomando los criterios, los criterios Nexus son muy sensibles, pero no son específicos. Esto quiere decir que muy pocas fracturas se nos van a escapar aplicándolos, pero pacientes que cumplen alguno de estos criterios no necesariamente van a tener una lesión de importancia. Utilizando los factores canadienses, ellos los manejan como factores de alto riesgo, en los cuales son tener una edad mayor a 65 años, parestesias en extremidades o que haber participado en un mecanismo peligroso que se define como una caída de más de 1 metro o equivalente a 5 escalones, que hayan sufrido un traumatismo axial en la cabeza, que hayan sufrido una colisión de vehículos de motor a gran velocidad o hayan participado en una volcadura o hayan salido expulsados, colisiones en bicicleta y accidentes en vehículos recreativos de motor. Si el paciente no cumple con ninguno de estos factores de alto riesgo, entonces se utilizan los factores de bajo riesgo, los cuales comprenden un traumatismo en un choque de baja velocidad por alcance, que el paciente esté sentado en la sala de urgencias, pacientes que llegan de forma ambulatoria al servicio de urgencias, una aparición retardada del dolor cervical y ausencia de dolor cervical. Si no se cumplen al menos alguno de estos criterios, se realizan estudios de imagen. Es decir, tienen que cumplirse todos para no realizarlo. En caso de que se cumplan todos, se le pide al paciente que mueva la cabeza 45 grados a cada lado. Si no puede realizar este movimiento, entonces se realizan los estudios de imagen. Hablando propiamente de las lesiones, vamos a empezar con la disociación cranocervical. Este es un término amplio que va a incluir luxaciones completas y subluxaciones. Las luxaciones completas van a ser frecuentes en los accidentes fatales de vehículos y las subluxaciones sí tienen un mejor pronóstico. Las luxaciones completas van a ser más comunes en los pacientes pediátricos por su esqueleto inmaduro, pero también van a ser los que sobrevivan más porque tienen mejor tolerancia a esto. La detección temprana va a ser esencial, sin embargo, el diagnóstico a veces no se hace, sobre todo cuando se realizan estudios de todo el cuerpo, porque es fácil pasarla por alto. Muchas veces los hallazgos pueden ser muy sutiles y la evaluación cualitativa no ser suficiente. Es por esto que se han descrito algunas medidas normales de la unión cráneo-cervical. Se consideran diferentes intervalos, como el intervalo de ovación apófisis odontoides, los cuales vamos a tener referencias por radiografías y referencias por tomografías. Si pueden darse cuenta, hay variación entre estas dos medidas, ya sea si se mide por radiografía o por tomografía. Cuando existe una alteración del intervalo de ovación apófisis odontoides, se considera que pueden estar dañados los ligamentos alares o la membrana tectorial. La línea axial del bastión va a estar dañada los ligamentos alares y la membrana tectoria. Cuando existe una lesión del intervalo atlanto-odontoideo, pues se considera que el ligamento transverso está dañado y los ligamentos alares también. Y bueno, en la tabla se manejan los diferentes intervalos. En este esquema se ejemplifican algunos de ellos. Esto sería una reconstrucción en 3D de los valores normales. Esta línea que estamos viendo pequeña, que estoy señalando, nos habla del intervalo atlanto-odontoideo, que no debe ser mayor a 2 milímetros por tomografía, 3 milímetros en radiografía. La línea con doble flecha nos habla del intervalo entre el bastión y el diente. La línea entre el bastión y la línea axial posterior, que es esta, está señalada con línea punteada, y intervalo interespinoso. En la imagen de la derecha lo que se ejemplifica es la relación normal entre el cóndilo occipital y las masas laterales de C1. Y este es una reconstrucción que ejemplifica pues una alteración de todas estas relaciones normales que vimos en la imagen previa. Podemos ver cómo tiene el signo de la V,
que nos habla de que está aumentada la distancia en el intervalo atlanto-odontoideo. La relación del basion y el diente también está aumentada. Vemos como el intervalo interespinoso también está aumentado. Y en esta imagen de la derecha está mejor ejemplificado el aumento del intervalo atlanto-odontoideo. Otras fracturas cervicales van a ser las fracturas del cóndilo occipital. Para estas se utiliza la clasificación de Anderson y Montesano y se va a dividir en 3 patrones o 3 tipos. El tipo 1 es una lesión conminuta que va a ser causada por una impactación. Va a ser resultado de una carga axial sin desplazamiento o con desplazamiento mínimo. En esta imagen, en la primera, está ejemplificada, señalada con las líneas, esta fractura, la cual fue el resultado de la impactación del cóndilo contra la masa lateral de C1. El tipo 2 es una fractura de la base de cráneo que se extiende a través del cóndilo occipital y esta va a ser resultado de un traumatismo directo a la base del cráneo. En la radiografía lo que se muestra es justamente cómo hay una fractura del cóndilo occipital y se extiende a través de la base del cráneo. El tipo 3 va a representar la mayoría de las lesiones del cóndilo occipital, hasta un 75%. Es una fractura por avulsión y va a ser resultado por aumento de la tensión en los ligamentos alares, por una rotación forzada y una flexión lateral. Aquí podemos observar la fractura por avulsión del cóndilo occipital. Este tipo de fracturas, el tipo 1 y 2, se considera que son estables, pero el tipo 3 son inestables y pueden causar lesión neurológica si existe un desplazamiento de este fragmento o de los fragmentos. En ocasiones, diferenciar entre el tipo 1 y el tipo 3 por tomografía puede ser complicado y en estos casos la resonancia magnética es útil para determinar si se trata de un tipo 1 o del tipo 3. Después tenemos las fracturas del atlas. Estas van a corresponder al 25% de las fracturas cráneocervicales y hasta en un 44% se asocian a fracturas del axis. Para estas fracturas se utiliza la clasificación de Jefferson con algunas modificaciones. La fractura 1, como está mostrada en el esquema, corresponde a fracturas exclusivamente del arco posterior. La tipo 2 van a ser fracturas exclusivamente del arco anterior. La fractura tipo 3 va a ser una fractura bilateral del arco posterior asociada a una fractura unilateral o bilateral del arco anterior. Y el tipo 4 va a ser una fractura de las masas laterales, y la fractura tipo 5, que no está ejemplificada aquí, es una fractura transversal del arco anterior por avulsión del músculo longus colli o el ligamento atlantoaxial. Bueno, las más frecuentes van a ser la tipo 1 y la tipo 3. La tipo 3 es la que se conoce como la fractura clásica de Jefferson por estallido. Y estas fracturas van a ser generalmente mecánicamente estables. Raramente van a resultar en lesión neurológica. Lo que va a guiar una intervención quirúrgica al momento de identificar una fractura del atlas va a ser más bien fracturas cervicales asociadas y la integridad del ligamento transverso. Y aquí tenemos otro ejemplo de una fractura de Jefferson clásica en el que vemos cómo está el arco posterior bilateral y el arco anterior también de forma bilateral. Las imágenes inferiores son un corte axial de tomografía y reconstrucción sagital y coronal que muestra cómo pues, prácticamente el anillo está completamente fracturado en estallido. Las fracturas del axis representan del 17 al 20% de las fracturas cervicales y los 3 patrones principales de lesión van a ser las fracturas de la odontoides, las fracturas Hangman o del ahorcado y fracturas del cuerpo del axis. Hablando de las fracturas de la odontoides, estas van a ser la fractura más frecuente del axis, representa casi el 60% de las fracturas. Y en estas fracturas las vamos a ver más en pacientes de edad avanzada. Se cree que esto es porque, como sus columnas son más rígidas y espondilóticas, hay una mayor transmisión de las fuerzas hacia la apófisis odontoides.
Se utiliza la clasificación de Anderson y de Alonso y se divide en tres tipos que están ejemplificados en este esquema. La tipo 1 van a ser las menos frecuentes, del 1 al 3%, y son fracturas oblicuas de la punta del odontoides, como se observa aquí. Estas van a representar una evolución de los ligamentos alares y resuelven frecuentemente con tipo uso de collarín o uso de ortesis tipo halo. El tipo 2 va a ocurrir entre la unión del diente y el cuerpo. Estas son las más comunes, representan de un 54 a un 60%, y estas fracturas con tratamiento conservador puede que no lleguen a consolidar hasta en un 26%. Los factores de riesgo que se han descritos para que esta fractura no consolide de forma conservadora es que sean pacientes mayores a 50 años, que exista un desplazamiento mayor a 6 milímetros o que exista conminución. Y la fractura tipo 3 involucra la porción esponjosa de C2. Y estas fracturas son potencialmente inestables, pero generalmente consolidan con inmovilización y el tratamiento quirúrgico frecuentemente no va a ser necesario. Y en este esquema son reconstrucciones, más bien estas imágenes son reconstrucciones coronales representando cada uno de los tipos. En la primera el trazo de fractura oblicua del diente. En la imagen del medio vemos la fractura que está justo en la unión entre el cuerpo y el diente, y la imagen de la derecha vemos cómo está más inferior, involucrando la porción esponjosa de C2. Ahora hablando de las fracturas Hangman o del ahorcado, estas van a representar hasta el 22% de las fracturas del axis y en general el 4% de las fracturas cervicales. Representa una fractura bilateral de la pars interarticular o istmo y los procesos articulares adyacentes. Estas van a estar relacionadas a secuelas neurológicas hasta en un 26% y la mayoría van a ser tratadas exitosamente con inmovilización. Se describen tres tipos principalmente. El tipo 2 se divide en subtipo 2A. En el tipo 1 va a haber un desplazamiento menor a 2 milímetros sin angulación. En el tipo 2 el desplazamiento es mayor a 3 milímetros con una angulación mayor a 11 grados. El tipo 2A es una variante en la que casi no existe desplazamiento, pero hay una angulación severa. Y el tipo 3 es un desplazamiento de más de 3 milímetros con luxación o fractura bilateral de las facetas articulares. Aquí está, tenemos un esquema y algunas imágenes, una imagen axial y reconstrucciones que ejemplifican esta fractura. Como ya lo mencioné, va a haber un desplazamiento mínimo o menor a 2 milímetros, no va a existir angulación. Aquí vemos el fragmento. Y este tipo de fracturas se consideran estables y se tratan con ortesis cervical. Se atribuyen a que existe una hiperextensión axial y se asocian con fracturas de Jefferson, del odontoides y del arco posterior de C1. Para ejemplificar el tipo 2, igual tenemos unos esquemas, una imagen en axial y una reconstrucción en tercera dimensión. Estas fracturas, como lo mencioné previamente, tienen una angulación anterior mayor a los 11 grados y una traslación anterior. Van a ser resultado de una flexión o de una compresión en hiperextensión. También son tratadas con tracción e inmovilización tipo halo. Y como mencioné antes, el subtipo 2A van a tener una angulación severa sin desplazamiento. La importancia de estas es que si se utiliza tracción pueden angularse aún más, por lo que en primera instancia requieren reducción con una extensión gentil antes de ser inmovilizadas. Y las fracturas Hangman tipo 3, estas van a ser las menos comunes, representan del 7 al 10% de este tipo de fracturas, son resultado de la flexión severa y existe una luxación bilateral de las facetas o fractura con luxación. Estas fracturas van a ser análogas a las que voy a describir a continuación, que son las fracturas de la columna subaxial, y por lo mismo necesitan una estabilización quirúrgica. Y bueno, las fracturas del cuerpo del axis, estas se manejan como fracturas misceláneas.
representan del 19 al 32% de las fracturas del axis, y estas incluyen fracturas aisladas de las masas laterales, de los pedículos y de las apófisis transversas. Aquí vemos esta fractura aislada de la masa lateral, y estas fracturas son inherentemente estables, usualmente no necesitan un tratamiento quirúrgico. Y bien, ahorita hablamos de las fracturas cervicales superiores. Se dividen en fracturas de la unión craneocervical, del atlas del axis, y por debajo del axis se conocen como fracturas de la columna cervical subaxial, y se utilizan otros descriptores y una clasificación diferente. Estas representan el 65% de las fracturas cervicales, y para clasificarlas se utiliza el sistema SLIC, porque es un sistema que está mejor validado, tiene una menor variación interobservador, y está basado en el sistema de 2007, el sistema, perdón, que se utiliza para la columna toracolumbar. Existen dos principalmente que se basan en tomografía. El otro es el de clasificación de el puntaje de severidad de la lesión de la columna cervical, pero se menciona que es muy complejo y por lo mismo se prefiere utilizar este sistema. Se compone de tres aspectos a valorar, los cuales son la morfología, el complejo discoligamentoso y el estado neurológico del paciente. De estos, por imagen, nosotros solamente podemos hablar de morfología del complejo discoligamentoso, ya que el estado neurológico va a ser resultado de la exploración. Y se dividen, dependiendo de la severidad, van a recibir un puntaje. Voy a hablar de eso a continuación. En cuanto a la morfología de las fracturas de la columna cervical subaxial, vamos a tener las fracturas por compresión tradicional y por estallido, que nos van a dar 1 punto y 2 puntos respectivamente. Estas se van a caracterizar por la pérdida de la altura del cuerpo vertebral sin evidencia de distracción o de traslación. Las lesiones por distracción, lo que vamos a observar es una disociación en el eje vertical y se les otorgan 3 puntos. Estas pueden ocurrir anteriormente por hiperextensión o posteriormente por hiperflexión. Y en las lesiones por rotación o traslación, que es la forma más severa, y se van a otorgar 4 puntos, hay una disociación, pero esta va a ser en el eje horizontal. Es importante aclarar que si vemos dos componentes o dos morfologías, siempre se va a tomar en cuenta la que sea más severa. Es decir, si tenemos una fractura por estallido en la que además vemos distracción, se considera una fractura por distracción y se le otorga un puntaje más alto. Si múltiples niveles están afectados, se les va a asignar un puntaje diferente a cada nivel. Otro de los parámetros que se evalúan con esta clasificación es el complejo discoligamentario, el cual se compone anteriormente por el ligamento longitudinal anterior, el disco intervertebral y el ligamento longitudinal posterior. Posteriormente por el ligamento amarillo, el ligamento interespinoso, ligamento supraespinoso y la cápsula articular de las facetas. La integridad de estas estructuras es la que tiene más relación con la estabilidad, y a pesar de que es mucho mejor utilizar la resonancia magnética para evaluarlo, se pueden sospechar o inferir por hallazgos en radiografía o tomografía. De hecho, las alteraciones en las relaciones óseas por tomografía es como generalmente se diagnostican estas lesiones inicialmente. En caso de que se encuentre intacto, se otorgan 0 puntos, cuando es indeterminado se da 1 punto, y cuando existe disrupción, vemos que las relaciones óseas son normales, pero existen alteraciones de señal en la que va a ser resultado de exploración. Se otorgan de 0 a 4 puntos. Sino no a compresión activa del cordón, se dan 3 y 4 puntos. ¿Por qué? Se les da prioridad a estas lesiones incompletas porque el pronóstico de este paciente puede ser alterado significativamente si se trata quirúrgicamente. Este estado neurológico va a ser el predictor más importante para el tratamiento, pero en los pacientes politraumatizados puede estar enmascarado frecuentemente.
¿Y cómo vamos a hacer la interpretación de esta clasificación? Bueno, al hacer la suma de los, de los puntos, si tenemos 3 puntos o menos, el tratamiento es no quirúrgico conservador. Cuando existe un puntaje de 4 puntos, es indeterminado y ahí ya depende del médico tratante el decidir si el paciente más de una intervención quirúrgica o de un tratamiento conservador. Si tenemos 5 puntos o más, el tratamiento es quirúrgico. Si se dan cuenta o no es necesario, o más bien, solamente con los hallazgos de imagen te puede dar un puntaje de arriba de 5 puntos. Entonces, muchas veces, aunque no conozcamos el estado neurológico del paciente, nosotros podemos hacer la recomendación de un tratamiento quirúrgico basado solamente con los hallazgos de imagen. Hablando ahora de la columna toracolumbar, vamos a hablar sobre un patrón a seguir para la búsqueda de fracturas y la escala de clasificación y puntaje de las lesiones de la columna toracolumbar. Es muy similar a la recomendación del Colegio Americano de Radiología. Si pueden ver, pues la recomendación es básicamente la misma. Pacientes de 16 años o más que tengan un trauma de la columna cervical, que cumplan con los criterios, lo más apropiado hacer inicialmente es la tomografía computarizada sin contraste y las radiografías quedan en un segundo término, que pudieran ser adecuadas, pero pueden, sobre todo en la columna toracolumbar, los hallazgos pueden ser muy sutiles y pueden no identificarse las fracturas en las radiografías. En la columna toracolumbar no existen criterios clínicos bien definidos para determinar qué pacientes se deben hacer estudio de imagen y cuáles no, además de que las fracturas toracolumbares pues, van a ser difíciles de identificar clínicamente. Se maneja de forma general, al menos es lo que recomienda el Colegio Americano de Radiología, que si los pacientes tienen factores de alto riesgo, edad mayor de 60 años, dolor en la columna toracolumbar, o si participaron en un choque de vehículos de motor a gran velocidad, se realicen estudios de imagen. Además, en los pacientes que no puedan ser examinados, estos pacientes son aquellos pacientes que pues, tengan un estado neurológico alterado, que estén intoxicados, también se recomienda hacer el estudio de imagen. Se recomienda seguir un patrón de búsqueda de fracturas haciendo una evaluación con reconstrucciones en coronal, en cortes axiales y reconstrucción en sagital. Los hallazgos o lo que podemos valorar en una reconstrucción coronal va a ser la alineación de los cuerpos vertebrales, la altura, ver si existe o no ensanchamiento interpedicular, ensanchamiento interespinoso, la alineación interespinosa y fractura de las apófisis transversas. La evaluación en los cortes axiales nos va a servir para ver fracturas del cuerpo vertebral, evaluar la conminución de la fractura, ver si tiene o no retropulsión, evaluar las fracturas espinolaminares, la alineación de las facetas articulares, fracturas de las apófisis transversas y ver si existe hematoma perivertebral. Y en las reconstrucciones sagittales vamos a evaluar la alineación, ver si existe o no hematoma perivertebral, la retropulsión de fragmentos, fractura del cuerpo vertebral, alineación de facetas articulares, altura del cuerpo vertebral y si existe ensanchamiento interespinoso o no. Estas son imágenes de un paciente sin alteraciones de la columna toracolumbar, en el cual pues lo importante de evaluar va a ser la alineación. Tenemos la línea espinal anterior, la línea espinal posterior, la línea espinolaminar y la línea interespinosa. En una reconstrucción sagital, lo que vamos a evaluar va a ser las facetas articulares que están ejemplificadas con líneas en amarillo, los pedículos, que es el número 1, la pars interarticular en el número 2 en verde y las apófisis articulares superior e inferior con 3 y 4. En la reconstrucción en coronal nos va a servir para ver la alineación lateral de los cuerpos vertebrales, así como también la altura, y en las imágenes en axial nos va a servir para ver que no exista retropulsión de algún fragmento, que no exista conminución de la fractura, así como para ver que no exista aumento del espacio entre las facetas articulares.
Para entender un poco mejor el patrón o la morfología de las fracturas que se pueden presentar en la columna toracolumbar, se ha manejado o se acepta todavía el concepto de las tres columnas de Dennis. En este concepto se consideran que existen tres columnas, que es la columna anterior, medial y posterior. La columna anterior comprende los 2/3 anteriores de los cuerpos vertebrales y los discos intervertebrales, así como el ligamento longitudinal anterior. La columna medial es solamente el tercio posterior de los discos y el cuerpo vertebral, así como el ligamento longitudinal posterior, y todo lo que está detrás de esto se considera la columna posterior. La columna medial va a ser el fulcro o el punto de apoyo de la movilidad. Entonces, en este otro esquema, vemos cómo, dependiendo de los movimientos o de las fuerzas que se apliquen en la columna vertebral, vamos a tener diferentes tensiones en cada una de las tres columnas. Cuando existe una flexión, va a haber una fuerza de compresión en la columna anterior y una fuerza de tensión en la columna posterior. En una posición neutral o en las cargas axiales, pues va a ser en las tres columnas la tensión. Y en los movimientos de extensión va a haber una tensión, un aumento de la fuerza de tensión anterior y un aumento de la fuerza de compresión en la columna posterior. El sistema de clasificación y de puntaje de la columna toracolumbar, que fue el original en el que se basó después el de la columna cervical, es el sistema más utilizado y difundido para la toma de decisiones. Se ha visto que es el que tiene menos variabilidad interobservador y que permite dar permite una comunicación adecuada con el médico tratante. Ayuda a identificar las características que son importantes para predecir la estabilidad biomecánica y neurológica. Igual se van a evaluar tres cosas: el tipo morfológico de la fractura, la lesión neurológica y la lesión del complejo ligamentario posterior. Es muy similar a la cervical, pero aquí existen variaciones en cuanto al puntaje. En la morfología de la lesión, al igual que como vimos en la columna cervical, vamos a tener lesiones por compresión, que van a ser la compresión tradicional, y las fracturas por estallido. La compresión tradicional se le asigna un punto y las fracturas por estallido se le asignan 2 puntos. En las lesiones por rotación o traslación existe un desplazamiento horizontal de un cuerpo vertebral con respecto al otro y se van a otorgar 3 puntos. En las lesiones por distracción va a haber una disociación atómica en el eje vertical y se les asignan 4 puntos. En estos esquemas se ejemplifica cada una de ellas. Como pueden ver en la imagen de la izquierda, existe solamente una pérdida de la altura del cuerpo vertebral, pero vemos cómo está respetada la altura posterior y el canal espinal se ve bien. En la segunda imagen vemos cómo hay una culminación de la fractura, está afectada la altura posterior. En esta imagen vemos cómo existe una disociación o una mala alineación en el eje horizontal. Eso es una traslación. Y la imagen de la derecha vemos cómo existe una disociación en el eje vertical. Es una distracción. Y a diferencia de la columna cervical, esto era al inverso. Se otorgaban 3 puntos cuando existía una lesión por distracción y 4 puntos cuando había una traslación. Las cosas que tenemos que buscar o por lo que vamos a clasificar una lesión como que tiene morfología de compresión es cuando existe un acuñamiento lateral o anterior, cuando existe una depresión en el platillo vertebral, no hay retropulsión de ningún fragmento, no hay ensanchamiento interpedicular, la altura vertebral posterior va a estar conservada y no hay afección del arco neural. En estas imágenes, reconstrucciones coronales y sagittales de la columna, vemos cómo existe una fractura del cuerpo vertebral. Vemos que la altura anterior está disminuida, la altura posterior está conservada y no hay retropulsión de ningún fragmento. En la reconstrucción coronal igual es evidente la disminución de la altura del cuerpo vertebral, pero no existe una disociación en el eje horizontal y vemos cómo el espacio interespinoso es constante, es decir, no existe una distracción.
Para hablar de que una fractura tiene la morfología de estallido, vamos a identificar una fractura con minuta del cuerpo vertebral. Va a haber un desplazamiento circunferencial de los fragmentos. Vamos a ver que el trazo de la fractura va a ser con una orientación vertical y va a haber una pérdida de la altura vertebral posterior, además de que existe retropulsión de fragmentos y la distancia interpedicular va a estar aumentada, como se ejemplifica en el esquema. Aquí tenemos igual unas reconstrucciones sagital, coronal y una imagen en axial de una fractura por estallido. Aquí vemos en la imagen, en las construcciones sagitales, cómo tanto la altura anterior y posterior están perdidas. En esta imagen en sagital vemos cómo existe un desplazamiento posterior de un fragmento óseo, que se conoce como retropulsión. En la reconstrucción en coronal vemos el trazo de fractura cómo sigue una orientación vertical. Y en la imagen en axial vemos lo que se quiere ejemplificar aquí es cómo hay un desplazamiento de los fragmentos óseos hacia el canal espinal. Eso se conoce como retropulsión. Y se deja como una morfología en estallido siempre y cuando no existe evidencia de distracción o de la columna posterior. Una morfología de traslación, igual que en la columna cervical, va a ser una disociación en el eje horizontal. Esto es una espondilolistesis traumática con fractura de los elementos posteriores y o el cuerpo vertebral. En estas fracturas, el complejo ligamentario posterior tiende a estar lesionado. Aquí tenemos ejemplificado una fractura por traslación. Vemos cómo existe una anterolistesis del cuerpo vertebral, está perdida la alineación. La reconstrucción en coronal, vemos cómo está igual desplazado en el eje horizontal. Vemos fractura de los elementos posteriores horizontal, ejemplificado con la flecha roja, y vemos cómo incluso en la imagen en axial estamos viendo los cuerpos vertebrales en un mismo nivel, cómo están desplazados en un eje horizontal. En cuanto a la morfología por distracción, en este va a haber un ensanchamiento interespinoso, va a haber fracturas horizontales a través del cuerpo vertebral y va a haber una diástasis o distracción de las facetas articulares. Aquí vemos cómo existe esta fractura, la cual hay pérdida de la altura vertebral anterior. Vemos cómo existe un desplazamiento hacia el canal espinal, hay retropulsión. Sin embargo, está aumentada el espacio interespinoso y ya con esto hablaríamos de que es una fractura por distracción y no simplemente una fractura por estallido, y se le otorga un puntaje más alto. En este tipo de fracturas, en traslación y distracción, es frecuente que el complejo ligamentario posterior vaya a estar afectado, incluso si no tenemos una imagen en resonancia magnética. Y en este esquema es un checklist de cosas para evaluar y que no saber qué tipo de morfología van a tener las fracturas. Vamos a revisar la alineación en una reconstrucción sagital o coronal para listesis. Si existe una alineación anormal, pues muy probablemente estamos hablando de una fractura por traslación. Si existe una alineación normal, hay que revisar la columna posterior para ver si existe distracción. Si vemos que existe un aumento entre la distancia interespinosa, pues hablaríamos de que hay distracción y ya la clasificamos como una fractura por distracción. Si no vemos distracción en la columna posterior, lo que vamos a evaluar es que exista o no retropulsión de la corteza posterior. Si está presente, es una fractura por estallido, y si está ausente, se queda como una fractura por compresión. El complejo ligamentario posterior, en el caso de la columna toracolumbar, va a comprender, como su nombre lo dice, solamente estructuras posteriores, como van a ser el ligamento amarillo, la cápsula de las facetas articulares, el ligamento interespinoso y el ligamento supraespinoso. La evaluación puede realizarse con radiografía, tomografía o resonancia magnética. Igual como lo mencioné en la columna cervical, lo mejor va a ser realizar la resonancia magnética
Sin embargo, la lesión puede sospecharse o intuirse por radiografías o tomografía. Si está intacto, se le van a dar 0 puntos, si es indeterminado, 2 puntos, y cuando existe disrupción, 3 puntos. El estado neurológico igual va a ser un hallazgo clínico. Cuando está intacto se van a otorgar 0 puntos. Cuando hay lesión radicular, 2 puntos. Lesión medular completa, 2 puntos. Lesión medular incompleta, 3 puntos. Y cuando existe síndrome de la caudequina, 3 puntos también. Igual, como lo había mencionado, se da prioridad a las lesiones medulares incompletas porque estas son las que tienen el tratamiento quirúrgico va a tener una mayor incidencia en su evolución. ¿Cómo se clasifica, cómo vamos a interpretar esta clasificación? Ahí es donde varía un poco en cuanto a la puntuación de la columna cervical. En este caso, el punto clave son el puntaje de 4. Si es menor a 4, el tratamiento no es quirúrgico. Igual a 4, se queda también indeterminado. Depende del médico tratante el decidir cuál es la mejor opción para el paciente. Y cuando hay un puntaje mayor a los 4 puntos, el tratamiento va a ser quirúrgico. Y hasta ahorita solamente se mencionaron hallazgos por tomografía, ya que pues, es el estudio inicial indicado y donde se han descrito la morfología de las fracturas y estas lesiones. Ahora solamente para mencionar cómo se van a identificar los hematomas o contusiones de la médula, pues básicamente el hallazgo principal va a ser una señal anormal en la resonancia en un contexto de traumatismo. En estos casos, en el T1 lo que vamos a encontrar es que va a haber una señal ISO a hipointensa en la contusión aguda y el hematoma lo vamos a ver hiperintenso después de los 3 días. En el T2, que es el mejor estudio para evaluarlo, vamos a ver que la contusión aguda se va a ver hiperintensa y el hematoma agudo va a ser hipointenso. En los casos que estemos evaluando la médula por medio de resonancia magnética, la técnica de T1 va a ser la mejor para demostrar la discontinuidad de la médula cuando existe alguna sección, y la técnica de susceptibilidad magnética es la mejor para ver hemorragia, si bien no demuestra tan claro el edema de la médula. ¿Por qué es importante realizar este hallazgo? Bueno, cuando existen hematomas, esto se va a asociar a un peor pronóstico y una peor evolución del paciente. Y la extensión del sangrado y la extensión del edema van a ser los predictores de la recuperación neurológica. En esta imagen, lo que están enseñando las flechas, pues es un paciente que tuvo una subluxación de C5 sobre C6 y hay un compromiso en el diámetro del canal con contusión de la médula. Y si lo que señala la flecha abierta es la hipointensidad central que se ve dentro del cordón medular, que nos habla de que existe hemorragia, un hematoma. Y otros ejemplos de cómo podemos observar estos hallazgos en resonancia magnética. Estamos viendo, esta es una secuencia, una técnica de susceptibilidad magnética en el cual vemos una hipointensidad central dentro de la médula, lo cual nos habla de que existe un hematoma. La imagen de la derecha es una imagen sagital en T2 que muestra una fractura por estallido torácica, y en el cual vamos a ver una disrupción del ligamento amarillo y hay una disección completa del cordón medular. Aquí podemos ver cómo hay una hiperintensidad que cruza de lado a lado y se ve discontinua la médula y existe edema adyacente. Bueno, para continuar traigo algunos casos para practicar. Antes de que pasen a los casos rápidamente, bueno, ya se dieron cuenta que la evaluación de un traumatismo de columna, tanto cervical, toracolumbar, pues es como mucho, es muy tedioso, siempre la columna se nos hace, o sea, como de flojera, tedioso. Sin embargo, pues ustedes saben que un traumatismo de columna, sobre todo de columna cervical, pues puede llegar a ser un riesgo pues muy grande para el paciente, es decir, puede que se dice que en los mejores casos pues le puede causar la muerte. Si no, el paciente puede quedar
El paciente puede quedar cuadripléjico, parapléjico, y pues eso obviamente la calidad de vida del paciente y tanto la gente que lo rodea pues es muy, muy mala. Aquí el punto de la evaluación de los traumatismos de columna es bien importante porque ya se dieron cuenta, hay muchas clasificaciones, hay muchas líneas, hay muchas mediciones, hay muchas cosas que podemos evaluar o que se tienen que evaluar en un estudio de imagen de columna cervical toracolumbar. Aquí lo más importante es, como lo saben y ya pues lo mencionó Blanqueto, es la integridad neurológica. Entonces, si en el estudio de la columna, como lo mencionó, pues está la clasificación de Dennis. Aquí, dentro de todo, es saber si una columna es inestable o es estable. Eso es de las cosas más importantes que tenemos que nosotros decir por imagen al médico tratante. Si la columna se trata de que está estable o inestable. ¿Por qué? Porque eso va a depender mucho tanto del tratamiento que se le puede hacer al paciente como del pronóstico, ¿verdad? Entonces, esas son cosas muy importantes que se dice que la inestabilidad, pues es, obviamente si las tres columnas están afectadas, pues evidentemente es una columna inestable. Pero, pues, si no están las tres columnas, de perdido dos tienen que estar afectadas, ya sea la columna anterior con la media o la media con la posterior, ¿verdad? Entonces, eso es bien importante que nosotros evaluemos. La otra parte que pues sería lo ideal apoyarnos mucho en la parte clínica que nos pudieran aportar los médicos tratantes. Sin embargo, sabemos que son pacientes que regularmente llegan a urgencias y luego los bajan y todavía no los ve el neurocirujano, todavía no los ve el traumatólogo, etcétera, y entonces pues no nos da mucha información. Dentro de la parte neuroradiológica es bien importante saber y conocer las clasificaciones neurológicas en los pacientes con traumatismo, que son la clasificación de Frankel y la clasificación de Asia. Son la parte clínica, pero pues nosotros tenemos que saberla para poder en conjunto pues dar un mejor diagnóstico para el pronóstico del paciente. Y la otra parte es, sobre todo, ya mencionaron algo bien importante que siempre es en estos pacientes. Si conocemos el mecanismo de lesión, nos va a ayudar mucho más a saber qué estructuras van a estar lesionadas. ¿Okay? Entonces, también es una forma de poder estudiar el traumatismo de columna, si son por flexión o hiperflexión, si son por hiperextensión, y de eso va a depender si se puede tratar de una fractura estable o inestable. Y eso es algo que tenemos que reportar. Yo sé que, o sea, cuando están de guardia, pues son cosas, ustedes saben, pacientes politraumas aquí en el hospital, pues es el pan de día a día. El punto es que le sacamos mucho la vuelta a evaluar el traumatismo de columna, tanto por radiografía, que nunca las vemos, por tomografía y por resonancia magnética. La resonancia magnética, la tomografía es, obviamente, como ya los criterios que mencionó Blanqueto, eso es bien importante. Sin embargo, ante un paciente con un traumatismo de columna, sobre todo columna, cervical y dorsal obviamente también, y lumbar, la resonancia es bien importante porque las estructuras que muchas veces puede tener la fractura y, bueno, pues sí, la fractura no es una columna inestable, pero las estructuras, sobre todo en la región cervical, que incluyen lesión ligamentaria, pueden llegar a ser fracturas inestables y comprometer la vida del paciente. Entonces, la resonancia magnética es fundamental para la evaluación de estos pacientes. Sí tenemos que saber la anatomía de los ligamentos, tenemos que repasarla, tenemos que saber específicamente decir si está lesionado el ligamento transverso, la membrana tectoria, el ligamento, el complejo ligamentario posterior. Todas esas cosas en la resonancia podemos identificarlas muy bien y siempre revisar el STIR, que es
una técnica que nos aporta mucha información sobre los pacientes con politraumatismo raquimedular. Y en este caso nosotros no hacemos el gradiente, el T2 gradiente, pero tenemos otra secuencia que nos aporta más información, que es el MERGE, yo creo que ya lo han visto, que prácticamente es como un T2 gradiente, y podemos ver mucho mejor también todos los ligamentos. Entonces, cuando estén viendo, estén de guardia o que ya estén más en los años de residencia un poco más avanzados, porque también obviamente invito a los de menor año, revisen la columna, porque eso, acuérdense que la columna afuera cuando salga, siempre van a ver columna, siempre, siempre, siempre. Y si es un paciente con traumatismo, o sea, en cualquier hospital que estén, haciendo guardias, haciendo lo que sea, siempre va a haber un paciente con un traumatismo y que le van a incluir un estudio de imagen de columna. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Aprovechar que estamos en un centro, en un hospital, donde el paciente politrauma, de 10 pacientes que puede haber, 8 son politrauma, o 7, no sé, pues tienen que salir, tenemos que ser más expertos en ver todo este tipo de patologías, ¿ok? O sea, que nadie les diga que, mira, se le pasó esto, no vio esto, no sabe qué significa inestable, no sabe ni qué. Entonces, pues no sé si decir la palabra los invito, porque bueno, pues cada quien, pero sí aprovechen esa parte de que aquí pues hay muchos pacientes y pueden agarrar pacientes todos los días, en todas las guardias, pues vean, o sea, vean, recuerden que esto se trata de ver, y ver hasta que el ojo se acostumbre y ya sea mucho más fácil y menos tedioso cada vez. Hay unas como plantillas, vamos a decirlo de esa forma, plantillas de lo que se tiene que decir en un reporte de columna con traumatismo. Entonces, si quieren, bueno, pues luego se los paso para que sepan qué se tiene que decir cuando hay un traumatismo, o sea, qué es lo importante, ¿sí? Okay. Un compañero de segundo año que me ayude a ver estas imágenes. Buenos días. Estamos ante dos imágenes de radiografía en anteroposterior posterior y sagital, y las demás son tomografías en metanaos. Lo que me llama la atención, bueno, no sé a qué nivel estoy, porque pues, obviamente no tenemos toda la columna, ¿verdad? Pero a nivel dorsal, aproximadamente, veo lo que me llama la atención es la disminución del cuerpo vertebral. No sé si tengamos hasta algún acontador por aquí. Como decía, que tenemos esta fractura a este cuerpo vertebral que me condiciona, bueno, una disminución en su altura. Sí, gracias. En la AP, la verdad no me queda muy claro, no te voy a mentir, pero me parece que es del lado izquierdo, que es esta porción, no sé si estoy mal, en esta área. Y en la tomografía lo que podemos ver es que confirmamos que tenemos una fractura a en esta vértebra, y en coronal aquí sí no. Y bueno, acuérdate del patrón de búsqueda de fracturas cuando hablé de la parte de columna toracolumbar.
Sí, que tenemos que checar la morfología. La alineación, ¿qué te parece la alineación? ¿Cómo clasificarías tú la morfología, por ejemplo, de esta fractura? Pues yo la dejaría como por aplastamiento, o sea, Okay. un estallido, por así decirlo. Hay que ver que, bueno, aquí me parece que sí está disminuyendo un poco el canal raquídeo. Y también, bueno, no veo, bueno, sí veo una disminución en el espacio espinoso inferior o sea, su altura, lo que me indica que a nivel de esta, bueno, pues está aumentado. Okay. Y pues bueno, efectivamente los hallazgos que ya mencionaste, vemos que hay una disminución de la altura del cuerpo vertebral, pero si vemos la línea posterior, pues hay una retropulsión de un fragmento óseo. En el axial lo confirmamos, cómo se está desplazando posteriormente. Esto no era tan evidente en las radiografías. Y en cuanto a si se trataba del complejo ligamentario posterior, en este caso, si ven, hay una discreta asimetría entre la faceta articular del lado derecho y la izquierda. Entonces, en este caso se manejó como una fractura por estallido, se le otorgaron 2 puntos y por ese ensanchamiento sutil se manejó como que pudiera corresponder a 2 o 3 puntos, quedó indeterminado en ese aspecto. Entonces, la puntuación que nosotros teníamos por imagen, sin conocer el estado neurológico, sería de 4 o 5 puntos. Ahí estaría justificado hacer una resonancia magnética para evaluar si efectivamente está involucrado el complejo ligamentario posterior, ya que 4 puntos se queda indeterminado, pero si son 5 puntos ya es tratamiento quirúrgico. Asdrúbal, ¿me puedes ayudar para escribir estas imágenes, por favor? Hola, buenos días. Estamos en 2 reconstrucciones, una tomografía ósea, una coronal y una sagital. Pues estamos viendo a nivel de L1 y T12, pues una total sección de lo que es la alineación de la columna toracolumbar, que está, bueno, muy probablemente ejerciendo una sección nodular, y pues también una alteración del complejo ligamentario posterior. Esto ya serían 3 puntos, y con respecto al complejo ligamentario posterior. Y pues bueno, esta es una también otros. No pasa nada si no te acuerdas de exactamente cuántos puntos. Sí, exactamente, pues aquí el hallazgo es bastante evidente, cómo existe una disociación en el eje horizontal de los cuerpos vertebrales. Como ya mencionaste, vemos anterolistesis de T12 sobre L1, y en este caso pues es una fractura por traslación, se le otorgan 3 puntos, y aunque no estamos viendo el complejo ligamentario posterior en este tipo de fracturas, sino es que siempre va a estar afectado, se le otorgan otros 3 puntos. Y como tú lo mencionaste, muy probablemente va a tener una lesión nodular, si no es que una sección, pero incluso sin conocer el estado neurológico del paciente, ya por imagen cumple 6 puntos y el tratamiento de este paciente es quirúrgico. La clasificación. Nada más para terminar ya rápidamente, otra cosa que no se mencionó en esta clase, pero es muy importante, son los hematomas que se pueden formar, hematomas epidurales, que también es, no es algo muy, lo más frecuente, pero sí, pues, acuérdense que en la columna el canal raquídeo, todo esto es como en la arriba. Entonces, es exactamente lo mismo, nada más que pues la médula en un diámetro muchísimo más pequeño. Pero bueno, exactamente pasa lo mismo.
Aquí es la evaluación también de los hematomas, acuérdense de eso, buscar siempre hematomas en las lesiones medulares, que obviamente las lesiones medulares pues lo vamos a ver en la resonancia, pero por ejemplo como el paciente ese pues aquí no tienes que sumar ni uno, ni dos, ni tres, o sea, es bastante evidente que el paciente está totalmente seccionado, ¿verdad?, en la médula. Y bueno, pues la parte quirúrgica. Entonces, siempre busquen, no sean, o sea, no apliquen como la indolencia cuando ven los estudios de imagen de, yo creo que está normal, no, yo creo que no trae nada, yo creo que no pasa nada. O sea, siempre busquen qué pueda traer para que pues tengan un diagnóstico más preciso y no se vayan a equivocar. ¿Qué más les iba a decir? ¿No sé si quieres agregar algo, Javier? Hay veces que Gracias, las doctora. fracturas no son tan aparatosas. Por ejemplo, la primera que describió Pam, y que vemos cómo el pogo posterior se proyecta hacia el canal raquídeo y pues es evidente que puede estar ahí comprimiendo la médula. Hay veces en que por el mecanismo del trauma hay lesión, puede haber fractura evidente, pero recordemos que los cuerpos vertebrales son estructuras muy vascularizadas, sobre todo a nivel de nuestra entrada del texto de Watson, y puede condicionar un hematoma epidural que no lo podemos ver tan fácilmente en la tomografía, porque a veces decimos trauma, ventana para hueso, y obviamos valorar también la ventana de tejidos blandos, que nos permite ver con mejor detalle las estructuras del canal raquídeo, por ejemplo, la grasa epidural, la densidad líquida del espacio subaracnoideo y la densidad de tejidos blandos de la médula. Y cuando estamos en una etapa aguda, pues es más fácil en una tomografía ver la hiperdensidad, así como vemos el sangrado en los hematomas parenquimatosos, pues, o en el cerebro o en cualquier parte del cuerpo que se ve hiperdensa la sangre, podemos ver esa línea convexa, hiperdensa en la tomografía, que puede estar condicionando una compresión también de la médula. No solamente son fragmentos óseos lo que puede comprimir ahí, sino un mismo hematoma que se va acumulando puede también darnos un canal estrecho. Y aunque no lo podemos ver a gran detalle como en una resonancia magnética, sí podemos llegar a ver esa hiperdensidad, sobre todo cuando está en un estadio agudo, hiperagudo, podemos llegar a ver esa hiperdensidad y se ve muy clarito donde puede estar condicionando mi canal estrecho. Entonces nada más, nunca obviar valorar también la misma tomografía, pero con la ventana para tejidos blandos, porque a veces también podemos ver los hematomas en el espacio prevertebral y vemos cómo se forma como una imagen en uso, tanto epidural como prevertebral. Siempre hacer esa valoración, y si llegamos a sospechar de que exista una compresión, está justificado hacerle una resonancia magnética, aunque por el mecanismo del trauma, digamos, no lo amerite, pero que no hay una fractura muy evidente, pero siempre es importante complementar con eso, esa ventaja. Gracias, David. Ya sería todo.